Y qué bueno, como lo hacemos en cada reunión, poder compartir la palabra de Dios en este sábado a la noche. Y estamos viendo una serie que habla acerca de la iglesia. El jueves pasado, como mencionábamos en los anuncios, el título del sermón fue Una iglesia sana, que les recomiendo una vez más, si tienen la oportunidad de hacerlo, para aquel que no lo hizo, que puedan escuchar esa enseñanza, porque tiene que ver con nosotros. Porque en definitiva la iglesia, acordémonos, no es el edificio, no es el techo, las paredes ni el piso, sino que la iglesia somos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, reunidos con un fin y con un propósito. Y cuando eso sucede, allí se está constituyendo la iglesia de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y en esta noche de sábado el título es Una iglesia poderosa. Tanto el día jueves como hoy sábado, lo que vamos a estar predicando está basado en el libro de los Hechos. Porque si queremos saber de qué se trata una iglesia, cómo tiene que ser una iglesia, cuáles son las características de una iglesia para tener, como quien dice, una guía, una brújula, para poder saber, vamos bien, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que significa que seamos iglesia. Y para ello tenemos que recurrir, como siempre decimos, a la Biblia, a la palabra de Dios, y en este caso al nacimiento de la iglesia allí en el libro de los Hechos a partir del capítulo 1. ¿Y cómo es una iglesia poderosa? Y entonces vamos a leer lo que sucedía, lo que pasaba en aquellos días allí en el libro de los Hechos. Y les pido que me sigan muy atentamente. Este es un texto medianamente largo, pero no quiero que se pierdan absolutamente nada. Y el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14 al 26 dice lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice la Biblia, eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, impresionante, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando llegan estas palabras, me causa gracia. El sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dice, dudaban en qué vendría a parar aquello, como diciendo: esto no sabemos dónde va a terminar. Pero viniendo uno, les dio la noticia, o esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y después sigue en el versículo 40 y dice: y llamando a los apóstoles, después, y escucha bien esto, de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Está hablando del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y cuando yo leo esto, digo: qué impresionante.
Porque acá no tenían humanamente hablando nada a favor. Acá humanamente la realidad que estaban viviendo, la que los estaba rodeando, era que los empezaron a perseguir, porque obviamente había bendición, había avivamiento, había salvación, había hombres, mujeres, familias enteras que se estaban convirtiendo al Señor, que ansiaban oír la palabra de Dios. Había milagros, maravillas, prodigios, ¡wow! Un avivamiento con todas las letras. Cuando queramos saber qué es un avivamiento, ese avivamiento por el cual oramos tantas veces, pero alguien dice, bueno, pero yo no sé qué es un avivamiento. Leamos el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos habla de un avivamiento. ¡Wow! Y eso es lo que queremos para nuestras vidas, en primer lugar, para cada casa, cada hogar, y por supuesto para nuestra nación y para el mundo entero. Pero lo cierto es que no todos estaban muy felices con el avivamiento. Los religiosos, los que representaban a la institución religiosa de aquella época, de la religión hebrea, de la religión judía, no se quedaron así aplaudiendo, sino que, como acabamos de leer, se llenaron de celos, de ira, y entonces fueron, los agarraron, los metieron en la cárcel, y de manera asombrosa, milagrosa, un ángel los sacó, pero luego los volvieron a meter, porque seguían predicando, seguían evangelizando, y dice, los azotaron. Y yo digo, ¿cómo es una iglesia poderosa? Porque esa es la pregunta de acuerdo al título de este sermón. Una iglesia poderosa, por lo que estamos viendo, transforma la persecución, transforma la oposición, las amenazas. ¿En qué? En combustible para seguir haciendo la obra de Dios. Porque parecía que cuanto más los perseguían, más oposición tenían, más querían así frenarlos, más querían detenerlos, ellos más iban, más predicaban, más enseñaban, más servían a Dios, más llevaban la palabra del Señor, más evangelizaban, más oraban por los necesitados. Quiere decir que lo que esas personas que no querían saber nada con Jesús y el nombre de Jesús, cuanto más lo querían frenar, era peor, porque más se levantaban. En vez de detenerse, en vez de dejarse intimidar, acobardar, paralizarse, desanimarse, se activaron más. Se activaron más. Y digo yo, esto me lleva a pensar, porque hoy también estamos en un tiempo difícil. Como siempre digo, o en este año de pandemia he dicho, no tenemos allí a los religiosos, no tenemos gente que nos está esperando afuera para llevarnos presos por predicar el evangelio, como sucedía con ellos. Pero acordémonos que detrás, escuchá, detrás de cada problema que tenemos, detrás de cada realidad de necesidad, detrás de cada adversidad o de circunstancia difícil que nos toca atravesar, detrás de toda esta pandemia que está sucediendo en el mundo entero, hay un plan del enemigo. Hay una batalla espiritual, y la batalla espiritual, aunque tu problema tenga cara de necesidad económica, aunque tu problema tenga cara de enfermedad, aunque tu problema tenga cara de una situación familiar, detrás de eso, el propósito de ese enemigo invisible, al igual que sucedía con los cristianos de la iglesia primitiva, es que no hagamos lo que Dios quiere. Es que dejemos de servir a Dios, es que dejemos de buscarlo, es que nos resignemos y que los problemas nos terminen aplastando. Y lamentablemente algunos los problemas, las amenazas, porque acá había amenazas, las amenazas de las circunstancias los aplastan, pero a otros los moviliza, los activa. Y si vos me preguntás, si ustedes me preguntan, y pastor, ¿cuál es la reacción para este tiempo? Es que lo que sucede, en vez de aplastarnos, nos despierte más todavía. Es que lo que pasa, en vez de detenernos, nos movilice más todavía. Es que lo que está sucediendo, en vez de detenernos, nos active más todavía. Es como que algo adentro nuestro como iglesia, y le hablo a la iglesia, y la iglesia somos nosotros. La iglesia la conforma cada hermano, cada hermana, cada joven, cada hombre, cada mujer, cada preadolescente, cada niño. Como iglesia, digamos, así, ahí está. En vez de hacer menos, vamos a hacer más. En vez de callarnos, vamos a predicar. En vez de detenernos, nos vamos a activar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Y me gusta esto.
Y ellos salieron de la presencia del concilio. Escucharon, los habían azotado. Esto no es chiste. Pero dice, gozosos de salir de ese tribunal, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. En la escala de valores, porque en vez de salir tristes, en vez de salir rezongando, en vez de salir de ahí protestando por los azotes que habían recibido, en la escala de valores le dieron más valor al servicio a Dios. Le dieron más valor al hacer la voluntad de Dios que a la misma persecución. En esa balanza invisible, ¡wow!, en vez de tomarlo como algo negativo, lo que estaba sucediendo, la persecución, las amenazas, el mismo dolor que le infligieron físicamente, lo tomaron como algo positivo. En vez de decir, mira lo que nos pasó, dijeron, gloria a Dios. Si nos están persiguiendo, significa que vamos bien. Si nos están queriendo detener, significa que estamos haciendo las cosas bien. Si nos están queriendo paralizar, significa que vamos por buen camino. No dejaron que el suceso los entristeciera, sino que se gozaron. Gloria a Dios. Y escuchá, hay luchas, gloria a Dios. Hay pruebas, gloria a Dios. Hay adversidad, gloria a Dios. Todo eso te quiere detener, gloria a Dios. Porque significa que si te quieren detener es porque estás marchando, estás avanzando, estás buscando la voluntad de Dios, estás queriendo agradar a Dios, estás queriendo obedecerlo en todos los aspectos de tu vida. Recuerdo, no es un versículo, no lo busquen. No está en la Biblia. Esa frase, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Eso es del libro Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Una iglesia poderosa. ¿Cómo es? En primer lugar, se alimenta de la adversidad. Porque la adversidad, en vez de detenerla, le es, al igual que le sucedía a ellos, como un combustible que los hace activarse más todavía. En segundo lugar, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando del martirio de Esteban por haber predicado la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra las iglesias que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículos 3 y 4 dice lo siguiente, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué cosa? La iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto está, ¿cuántos versículos acabamos de leer? 3 versículos. Pero ¿sabes algo? Muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, es muy directa. Por allí no profundiza en muchas realidades. Pero no hace falta ser demasiado despierto para darnos cuenta que acá hay familias, hay vidas, hay matrimonios, hay padres, hay hijos, hay hogares que de repente de la noche a la mañana fueron esparcidos. Se tuvieron que ir dejando todo, dejando su labor, dejando su tierra, dejando su hogar. Como dice allí, algunos fueron llevados a las cárceles, fueron encerrados, entraban casa por casa y no golpeaban la puerta. Me imagino, hola, ¿hay algún cristiano acá? No, esto es violencia, esto es duro. Los entregaban a las cárceles, asolaba la iglesia. Y la iglesia eran como somos nosotros, hombres, mujeres, familias, eran y somos la iglesia. Entonces están atravesando todas estas personas, todos estos cristianos están atravesando un momento muy, pero muy duro, muy, pero muy difícil, de mucha violencia. Porque una iglesia poderosa no significa que no tiene problemas.
Una iglesia poderosa no significa que no le va a tocar atravesar tiempos de prueba y de dificultad como les tocó a ellos. Pero una iglesia poderosa significa que venga lo que venga y pase lo que pase, y a pesar de las pruebas, sigue adelante. Porque dice que a donde fueron esparcidos, no se quedaron llorando, no se quedaron lamentándose por lo que les había pasado. Por donde fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y como iglesia, no nos vamos a detener. Vos no te vas a detener. Nosotros no nos vamos a detener. Cada uno que se llame a sí mismo cristiano no se va a detener. Porque eso es lo que significa y representa una iglesia poderosa. Y acordémonos, la iglesia la hacemos entre todos. Una iglesia poderosa es poderosa cuando vos, yo, cada uno de nosotros estamos imitando el ejemplo de estos primeros cristianos que no se detenían ante la realidad que les tocaba atravesar, que en vez de dejarse aplastar por las adversidades, se alimentaban de las adversidades como un combustible para activarse aún más que antes. Tercero, Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice lo siguiente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Y por qué leo esto? ¿Por qué leo de Felipe? ¿Por qué leo de Esteban? ¿Por qué leo de Ananías, que fue el hombre que Dios usó para ir y hablarle a Saulo, que después sería el apóstol Pablo, el cual llenaría con el evangelio el mundo conocido de aquel entonces? Porque Esteban, Felipe y Saulo no eran de los apóstoles, no eran aquellos de los cuales siempre leímos en el libro de los Hechos, los que tenían mayormente el protagonismo porque iban haciendo milagros, prodigios, porque Pedro fue el primero que se levantó y predicó el evangelio y dio el puntapié inicial para el nacimiento de la iglesia. Estamos hablando de estos hombres, así como seguramente había mujeres, que sin ser apóstoles estaban sirviendo a Dios. Porque en una iglesia, escuchá, en una iglesia poderosa, todos hacen algo, todos están activados, todos están despiertos, todos están sirviendo a Dios. Y estos hombres eran sencillamente discípulos. Y yo cuando leí esto, me llamó la atención, porque la palabra discípulos se repite una y otra vez. Y busqué dónde está la palabra miembros de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. ¿No está? Porque la Biblia, cuando usa la palabra miembro, la usa solamente para referirse a los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Un miembro del cuerpo de Cristo, como yo tengo mis miembros que conforman mi cuerpo, de la misma manera nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Pero luego, cuando habla de la iglesia que estaba en acción, ¡wow!, habla de discípulos. Porque miembro de la iglesia no es lo mismo que ser miembro de un club social, que ser miembro de un club deportivo. Pero discípulo es porque somos discípulos de Jesús. Y sencillamente Esteban, Felipe, Ananías, como ejemplos, como referencia para nosotros, eran discípulos de Jesús. Y en una iglesia poderosa, todos hacen. Una iglesia activa. ¿Y sabes qué tiene una iglesia activa? Una iglesia activa significa que tiene vida. Una iglesia activa significa que es una iglesia sana.
Por aquel hombre, aquella mujer que se despierta a la mañana, que va, hace, sale, entra, desarrolla su actividad, se esfuerza, se sacrifica con todo lo que tiene para poder hacerlo. Está activo, y si está activo es porque está, ¿qué cosa? Sano, sana. Si no, estaría enfermo, allí postrado en una cama, sin poder hacer absolutamente nada. Y cuando una iglesia está activa como queremos, y Dios nos estuvo hablando en este tiempo, que la iglesia esté activa, que no se deje detener, no se deje paralizar. Y para que la iglesia esté activa no hace falta que quizás armemos alguna actividad. Lamentablemente no se puede armar mucho por las limitaciones que hay, pero que una iglesia esté activa. Aquí está hablando de individuos, está hablando de Esteban, está hablando de Felipe, está hablando de Ananías, tres historias separadas. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Jesús y no hacía falta que los realice alguna actividad en la iglesia. Ellos mismos estaban activos, ellos mismos estaban haciendo, ellos mismos estaban sirviendo a Dios, lo cual tenemos que hacer cada uno de nosotros, vos allá en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, y nosotros también desde aquí. Una iglesia activa es una iglesia, repito, sana, viva, viva. Y la iglesia la hacemos entre todos. Porque repito, Ananías, Esteban, Felipe eran discípulos, pero mostraban una iglesia activa. Por lo que ellos, de manera individual, allí, tres historias separadas, sin conexión alguna entre la una y la otra, pero estaban haciendo. Es como cuando vos, fuera de lo que es el edificio, fuera de lo que es la institución, ahí estás haciendo en tu barrio, en tu casa, yendo acá, yendo allá, en tu trabajo. Estás sirviendo a Dios, estás predicando la palabra, estás dando testimonio, estás haciendo luz en medio de la oscuridad. Y me gusta esto. Tenía un favor con todo el pueblo. ¿Qué es favor con todo el pueblo? ¡Oh! ¿Qué es favor con todo el pueblo? Y para ello vamos a leer una parábola de Jesús. La vamos a agarrar ya empezada, que está en San Lucas capítulo 16, versículo 8 y 9. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Esta versión que acabo de leer dice riquezas mundanas, la versión 1960 dice riquezas injustas. ¿Y qué son las riquezas mundanas o las riquezas injustas? Está hablando de los bienes materiales, de lo que Dios nos da para que poseamos, para que tengamos, pero lo cual, si bien lo tenemos nosotros, no es nuestro, es de Dios, que Dios nos lo da para que lo usemos. Y por lo tanto somos administradores de esos bienes materiales. ¿Y qué está diciendo? Usen esos bienes materiales, administren esos bienes materiales para ganar amigos, para usar y predicar el evangelio, para llevar la palabra de Dios. Oh, es usar lo que Dios nos da, lo que es de este mundo, para bendecir al prójimo, ya sea materialmente, y si es algo espiritual, también espiritualmente. Y me gusta porque dice, tenían favor con todo el pueblo. Es como cuando alguien viene y te dice, ¿me haces un favor? Lo cual no hace falta que te lo pidan. A veces uno mismo, con una iniciativa propia, puede ir y empezar a hacer favores a la gente. Y cuando le haces un favor a alguien, ¡oh! Una ayuda, darle algo, una oración, lo que sea necesario, es la llave para empezar el diálogo. Es la llave para que haya una apertura de corazones y así predicar el evangelio. De repente te sobra algo en tu casa, sabes que un vecino lo necesita, sabes que a alguien del trabajo le hace falta. Cualquiera dirá, voy y se lo vendo. Pero acá Dios, la palabra de Dios dice, no, anda, usa eso.
quizás es una persona dura que nunca te dio mucha importancia, pero vas, se lo llevas y de repente es la llave que va a empezar a abrir el diálogo para que luego le puedas empezar a compartir las buenas noticias del Evangelio. Oh, te ayudo en esto, te ayudo en lo otro. Necesitas aquello, tomá, me sobró esto, te lo doy. Tantas cosas que están al alcance de nuestra mano y que, como te acabo de decir, funcionan como esa llave que de repente le haces ese favor a esa otra persona que quizás hasta ese momento estaba dura, reacia, nunca te quiso prestar demasiada atención a las palabras, pero después esa misma persona no se puede negar a los hechos y tenés tu oportunidad de llevarle la palabra de Dios. Oh, había milagros en una iglesia poderosa. Porque los milagros no son solamente señal del... Cuando alguien dice hay milagros, es señal del poder de Dios. No, no. Cuando hay milagros es señal también de que la iglesia está viva, de que la iglesia es poderosa, de que la iglesia tiene fe, de que la iglesia está despierta. Y Dios quiera que haya milagros en nuestra iglesia. Y gracias a Dios hay milagros en nuestra iglesia. Pero no solo había milagros, había también salvación. Y otra señal de que una iglesia es poderosa es que hay salvación. Porque como acabamos de leer en los pasajes anteriores, muchos se convertían, muchos empezaban a creer en Jesús. Y no es solamente señal de que Dios salva, es señal, tanto cuando hay milagros como cuando hay salvación, cuando llegan las personas nuevas, que la iglesia está viva, que la iglesia está sana, que la iglesia es poderosa. Pero no solamente milagros y salvación. Me gusta esto que dice en Hechos capítulo 4, versículos 32 y 34, al 34. Todos los creyentes sean de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Porque a veces cuando hablamos de iglesia poderosa, todos se imaginan solamente la parte de los milagros, la parte de la salvación, la parte del avivamiento. Pero una iglesia poderosa, como acabamos de leer, no son solo milagros o salvación de las personas, sino también es cuando hay una ayuda mutua. Es cuando miramos por el necesitado y en lo que está a nuestro alcance le hacemos llegar lo que le hace falta. Como dice aquí, era una iglesia poderosa, milagros, salvación. Todo no se detenía ante la adversidad, no se detenía ante la persecución. Tomaba esa adversidad como un combustible para seguir predicando, seguir adelante, seguir activa. Pero no descuidaban en ningún momento la ayuda social, que a ninguno le faltara nada, que todos tuvieran lo necesario, el alimento, la comida, el vestido. Porque de eso también se trata la iglesia poderosa. Y si bien la ayuda social no es lo más importante, porque lo más importante es Jesús, porque Dios no nos llamó a hacer una asociación con fines de lucro, sin fines de lucro para ayudar y nada más. Dios nos llamó a ser una iglesia para proclamar el nombre de Jesucristo. Pero en ese proclamar no solamente está la palabra, no solamente los milagros y la salvación, no solamente el estar activo sirviendo a Dios, sino también como lo hacía Jesús. Porque no nos olvidemos que Judas sustraía, era ladrón y sustraía de la bolsa del dinero que Jesús llevaba a todas partes para poder darle a los pobres. Impresionante. Eso es una iglesia poderosa. Y en este tiempo queremos que la iglesia siga siendo poderosa. No permitamos que todo lo que está pasando, que todo lo que está sucediendo nos detenga. Te detenga, porque vos sos parte de la iglesia. La iglesia, acordémonos, no es un individuo. Si alguien dice yo soy iglesia, no, porque iglesia significa reunión. Y no hay reunión
Si no hay dos o más personas, y repito, por eso Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En el medio de la iglesia. Sos parte de la iglesia cuando te reunís con los demás discípulos de Jesús y juntos formamos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo. Por eso no te aísles, no te quedes solo, no te quedes sola. Y si bien estás participando de esta reunión online, conectate con la iglesia, conectate con los hermanos, conectate con las hermanas, conectate con el resto de la iglesia, del pueblo de Dios, porque ahí vamos a ser todos juntos iglesia. No hay iglesias individuales, no hay iglesias personales. Por más que alguien diga, bueno, estoy en mi casa y yo soy la iglesia en mi casa solito. No, tenemos que estar juntos para poder ser la iglesia. Pero como iglesia, que este tiempo en vez de dormirnos nos despierte. Como iglesia, que este tiempo en vez de detenernos nos active. Como iglesia, que este tiempo en vez de paralizarnos y hacernos entristecer y angustiar y llenarnos de temor y de dudas, nos levante más que antes para seguir haciendo la obra de Dios, que sea un combustible, como te dije antes, un combustible que nos despierte y nos active para servir a Jesús. Gloria a Dios. Somos iglesia y queremos ser una iglesia, como dije el jueves, sana, y también queremos ser una iglesia poderosa. Y vos sos parte de la iglesia. Y esta iglesia sana y esta iglesia poderosa la hacemos entre todos. Ustedes allá, cuando están en casa y escuchando esta palabra, nosotros desde acá, pero todos juntos hacemos a la iglesia. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios